Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Queridos hermanos, en medio de una situación que está viviendo el mundo entero, el Señor hoy nos quiere hablar y decirnos: consolaos, consolaos. Esas son las primeras expresiones que dice el capítulo 40 de este libro profético de Isaías, un capítulo que vamos a ver hoy día a la luz de las Escrituras. Estas son las palabras que el profeta Isaías le decía a un pueblo afligido, a un pueblo que estaba quizás desesperanzado, quizás estaba enlutado como las naciones están hoy en día. Y vamos a hablar del capítulo 40 bajo el título Consolaos, consolaos, como comienza. La expresión que comienza diciendo Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Pero el capítulo 40 nos habla de consolación, pero debemos entender que somos consolados porque se está pasando por algo. Las palabras de consolación no vienen en cualquier momento, en cualquier situación, no vienen porque sí, sino porque se está pasando ya sea por una tribulación, por una adversidad, por una enfermedad o por cualquier razón afligente que estuviere afligiendo a un pueblo, a una nación o, como el caso nuestro, al mundo entero. Para eso recordemos primero, antes que empezar a analizar el capítulo 40 de Isaías, vamos a recordar los capítulos anteriores al capítulo de Isaías 40 para poder entender por qué Dios le estaba diciendo a esta nación: consolaos, consolaos. Vamos a hacer una síntesis nada más de 3 capítulos anteriores y vamos a ver primero que en el capítulo 37 estamos frente a un rey muy poderoso y muy temido llamado Sennacherib. Y allí el versículo 34, 33 y 34 del capítulo 37 dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Aquí vemos que la nación de Israel estaba afligida por la amenaza, podríamos así decir, de Sennacherib, que los atemorizaba, que estaba atemorizando a Ezequías, rey de Judá. Y el Señor les manda decir que no va a entrar en esta ciudad y que por el mismo camino que vino, por ese mismo camino va a salir, dice Jehová. ¿Cuántas veces los enemigos vienen a nuestra vida a afligirnos, a atemorizarnos, a provocar pavor, a provocar desesperación? Pero acá el Señor le está dando palabras de aliento al rey de Judá, diciendo que no le tema. Avancemos hasta el capítulo 38. Y allí Isaías le está anunciando a Ezequías, a este mismo rey de Judá, que lo va a librar de Asiria. El versículo 5 del capítulo 38 dice lo siguiente: Dios le dice: ve y di a Ezequías, o sea, Isaías le dice: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Estamos viendo que el Señor le está dando palabras de consuelo aquí a Ezequías, y también el versículo 6 le sigue diciendo: y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Dos cosas hermosas Dios le está diciendo: que lo va a sanar porque ya se le había diagnosticado la muerte a Ezequías, pero no lo vamos a ver porque ya está bien explicado en prédicas anteriores. Simplemente dos consuelos, dos palabras de aliento que el Señor le está dando en personal a este rey y a toda la nación. Dice: y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Vemos que esta nación estaba afligida y atemorizada por el asedio, por la persecución, por la amenaza de este poderoso rey, que no era un cualquier rey, sino era bastante poderoso. Y llegamos al capítulo 39,
Vamos al versículo 5 al 8. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Vemos que el profeta Isaías le está anunciando a Ezequías el exilio de Judá en Babilonia. Y fijémonos, queridos hermanos, en el versículo 1 de este mismo capítulo, dice así: en aquel tiempo Merodac-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. O sea que vemos que el rey de Babilonia procura liberarse de Asiria y por eso se cree que visita Jerusalén para buscar alianza política con Judá. Y Ezequías, en su vanidad, le muestra todas sus riquezas. Aquí tenemos en el versículo 2, podemos leerlo, dice: y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, y sigue contando todo lo demás. Y en el versículo 6 dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y antes de avanzar, vemos que aquí Isaías está más tarde diciéndole que algún día los babilonios van a destruir Jerusalén. Pero antes de seguir avanzando, quiero decirle, hermanos queridos, que cualquiera que sea aquello en que confíen, en lugar de confiar en Dios, un día se va a volver en tu contra para destruirte. ¿No te ha pasado a ti que has puesto tu confianza en el brazo de carne, en el brazo del hombre? Quizás has puesto tu confianza en un amigo, quizás en un hermano, quizás en un familiar, en un íntimo, quizás en un colega, quizás en un compañero de batalla, de milicia, en los ministerios. Y has confiado y has pensado que iba a ser tu compañero fiel, que te iba a acompañar en la vida y que iba a ser el que cuando tú caigas Él te iba a levantar, el que te iba a dar la palabra de consuelo cuando la necesites, que te iba a dar una dirección correcta cuando tú estés un poco desorientado, porque en la vida necesitamos de todo un poco. Pero qué triste es cuando nosotros ponemos a una persona que ocupe el lugar de Dios. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en una persona y desplazamos a Dios de nuestras vidas. Esto es lo que le estaba pasando a Ezequías. Ezequías estaba obnubilado, podemos decir, estaba encantado con este rey de Babilonia, y empieza a mostrarle las grandezas que tenía, empiezan a mostrar y a engrandecerse ante ese otro rey para caerle bien, para que quizás pudieran hacer alianza, para que el testimonio de él corriera por las naciones y ya no fuera una Judá pequeña, una Judá cualquiera, sino una nación que se la tenga en cuenta. Estaba ante un poderoso. Y vemos que Isaías más tarde le dijo que algún día los babilonios destruirían Jerusalén. Allí en el versículo 6, como hemos leído, vienen día en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. ¡Qué increíble! Eso le pasó por confiar en un hombre y no confiar en Dios. Dios muchas veces nos llama a ministerios que debemos aprender a trabajar juntos los unos con los otros, pero no a poner nuestra confianza total en que la solución a todos nuestros problemas nos van a dar las personas en quien nosotros confiamos. Tenemos que saber que hagamos lo que hagamos para Dios, ya sea en lo secular o ya sea en lo espiritual, siempre Dios va a ir con nosotros. Aquí vemos una nación que salía de un problema y entraba en otro. Y esta era la nación de Israel. Y vemos aún algo mucho más grave, y es que cuando muere Ezequías, la nación vuelve a la idolatría. Qué pronto que somos, hermanos, a caer en el pecado. Somos liberados y nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Y quién puede decir esto a mí no me sucede? Porque nosotros a veces miramos a los que vuelven a las drogas, a los que vuelven al alcoholismo, los que vuelven a la parte de la prostitución, pero no miramos nuestro corazón. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de situaciones
que en nuestra vida nos van enredando y nos van alejando de Dios, nos van alejando de la intimidad con Dios. Y de pronto en nuestra vida todas esas situaciones que rodean nuestra vida son más grandes que el Dios en quien nosotros profesamos y decimos haber creído. Y eso pasa que Dios lo venía a esta nación sacándolo de los cautiverios, sacándolo de la amenaza de los reyes que venían a atemorizarlo, los venía consolando, le venían dando palabras de aliento. Y el Señor cumplía con su palabra. El Señor ejecutaba la liberación, pero esta nación volvía a reincidir en los pecados. Y esto le pasó a la nación. No hizo más que morir su líder, Ezequías, el rey de Judá, que volvieron de nuevo a la idolatría, de donde Dios los sacaba. Cuando el Señor escuchaba que la nación clamaba, el Señor los escuchaba, el Señor los libertaba. El Señor hacía que retrocedan sus enemigos, que por donde vinieron volvieran. Pero sin embargo, ellos reincidían en el pecado que siempre parece que estaba afincado, estaba instalado en su corazón. ¿Qué será el pecado que tenemos cada uno de nosotros que tenemos que ponernos a cuenta para no reincidir, para no enojarlo a Dios? Esto estaba pasando con este pueblo, había sido liberado y ahora nuevamente viene una situación y ya Isaías le tiene que decir, van a ser cautivos, van a ir al exilio de Babilonia. Y esos mismos en quien él había confiado, se había delentado, se había gozado en la presencia del rey de Babilonia, ellos mismos lo destruyeron, ellos mismos lo llevaron en exilio. Cuando se saca a Dios de todo lugar, pero especialmente del corazón, vienen los castigos, queridos hermanos. Y en el presente Dios al mundo entero le está dando una oportunidad que se reconcilien con Él. Porque quiere decir que el mundo entero lo ha sacado a Dios de su corazón. No solamente lo han sacado de las instituciones, no solamente lo han sacado de la Constitución nacional, no solamente lo han sacado de las iglesias, porque ahora hay iglesias que no lo entronan a Dios, entronan sus propias vidas. Ellos mismos se endiosan, ellos mismos se predican a sí mismos. No están predicando al Dios, al dador que mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo a la tierra para que muriera por nuestros pecados, para que nos diera una salvación tan grande. No se predica la cruz de Cristo, no se predica el sacrificio, no se predica la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy se predica cualquier tipo de cosa que aliente el corazón de las personas, que le haga poner la fe y la confianza en las cosas de esta tierra que son perecederas. Se predican que pongan la confianza en las cosas materiales, en las cosas que alegran la carne, en las cosas que satisfacen la carne, pero no se predica de la cruz de Cristo. Hoy es algo raro escuchar hablar de la cruz de Cristo, de la sangre, hablar del cielo, hablar del infierno, del destino de las almas. Cuando partimos, cuando cerramos los ojos y partimos a la eternidad. Eso pasa, por eso Dios está castigando. Cuando se lo saca Dios del corazón, cuando se lo saca Dios, entonces Dios dice, no me quieren a mí en las iglesias, no me quieren a mí en la familia, no me quieren a mí en sus propios corazones. Entonces, ahora lo van a conocer, ese Dios que lo rechazan. A ese Dios que lo alejan de su vida, ahora lo van a conocer. Y eso está pasando con el mundo entero, hermanos. Dios está mandando, no es de ahora, de esta pandemia. Ya vienen de tiempos anteriores que Dios empieza a tocar las naciones, porque Dios dijo que a todas las naciones las iba a tocar. Todas las naciones, hermanos. Ya no hay nación que se pueda jactar, que se pueda vanagloriar como que nosotros somos los que no nos sucede nada. Todas las naciones han sido tocadas por las manos de Dios y seguirán siendo tocadas por el brazo poderoso de un Dios que no soporta más el pecado, no soporta más que el hombre se haya olvidado de Dios, que se hayan alejado de Dios, que ellos mismos se hayan declarado Dios en sus pensamientos, Dios en sus acciones, Dios en su obrar. Y es así, hermanos, aún así Dios, que estamos con vida, nos está pidiendo que nos reconciliemos con Él, antes que sea demasiado tarde. Miren en estos juicios cuántas almas han muerto. ¿Cuántas almas que vivían tranquilas, que iban a su trabajo, iban a su estudio, a su facultad? Los niños quizás iban a las escuelas, las madres hacían sus tareas, también sus trabajos. Y de un día al otro la historia del mundo entero cambió. Personas que entraron vivas a los sistemas asistenciarios no salieron más con vida, salieron en ataúd, como decían algunos. Yo estoy internado y aquí se sale de dos formas, o caminando o en un ataúd.
Quizás empezaron el año festejando y diciendo cuántas cosas hermosas haremos este año, programaremos vacaciones para el fin de año, programaré el estudio de mis hijos, programaré quizás progresar o subir de nivel en mi trabajo. ¿Cuántos programas y proyectos habrán tenido las familias, las personas, los jefes, las autoridades, los presidentes, los gobernadores, para gobernar una nación quizás, un territorio? Y de pronto algo minúsculo, pequeño, sorprendió al mundo entero, donde el mundo ya no lo ha podido mantener, no lo ha podido paralizar, ni con su sabiduría, ni con su ciencia, ni con nada. Como también en otros lugares han ocurrido ciclones y tornados y situaciones que tampoco el ser humano las esperaba. O quizás si la esperaba, creían que estarían supuestamente protegidos y provistos para poder hacerle frente a las situaciones atmosféricas. Pero sin embargo vemos los noticieros, vemos los videos y vemos islas o lugares devastados por los tornados. Puentes destruidos, puentes que el hombre ha construido con la mayor sabiduría, con la mayor, podríamos decir, los mejores materiales, pensando que serían puentes construidos para que nada lo derribe. Y sin embargo hoy lo vemos destruido, casas destruidas, lugares, edificios destruidos, la misma naturaleza destruida. Porque así es la mano poderosa de Dios. Cuando vienen los tornados, vienen los ciclones, son cosas de la misma naturaleza. Estamos en el tiempo de reconciliarnos, hermanos. Tú estás con vida, estás escuchando hoy esta prédica. Dios te está avisando, Dios te está alertando. Reconcíliate con Dios. Porque ayer ha muerto tu familiar, tu amigo, tu vecino, un conocido, un desconocido. Quizás mañana te toca a ti el turno. Pero Dios te está dando oportunidad, te está dando tiempo de vida para que reconozcas cómo está la condición de tu corazón. Esta nación, el Señor la sacaba de una situación y volvían a la idolatría. Y nuevamente Dios tenía que volverlos a afligir y los tenía que advertir que ya no se iban a librar del exilio, que ya su corazón inclinado a la idolatría tenía que ser castigado. Llegamos al capítulo 40. Y hay palabras de consolación. Sí, queridos hermanos, en el versículo 1 y 2, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué triste es que el ser humano tenga que recibir el doble de la mano de Dios. A veces cuando llegan situaciones a la vida del ser humano, uno dice, qué tremendo lo que le ha pasado a esta persona. Pero cuando uno ve que ha sido devastada esa persona, es porque ha recibido el doble. El doble había recibido esta nación. Pero el Señor lo está consolando, le está diciendo, háblale al corazón de Jerusalén. Dile que ya he perdonado su pecado, porque tenemos un Dios que perdona. Qué grande que hemos elegido seguir a un Dios que tiene el poder de perdonar. Porque muchos dioses se han levantado en la tierra, pero ninguno tiene el poder de perdonar. Porque todos son pecadores, mas nuestro Salvador no se halló pecado alguno en él. Él es capaz de perdonar y de cargar y de llevar. En la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados. Por eso es digno, porque Él es justo. Murió el justo por los injustos. Murió el que no tenía pecado por los pecadores. Llegamos al versículo 3 al 5. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Queridos hermanos, estos versículos se los puede aplicar en tres momentos. En tres momentos bíblicos, podríamos decir. El primero es la restauración de los judíos del exilio anunciado por Isaías en el capítulo 39 que recién hemos leído. Ese exilio que el profeta Isaías le estaba diciendo ya que iban a perder todo, iban a ser llevados, no tan solo el rey, sino toda su familia y toda la población, todo el pueblo iba a ser llevado en exilio. Entonces, otro momento se está anunciando proféticamente la llegada del Mesías cuando vino a la tierra para traer salvación por medio de Juan el Bautista.
Qué hermoso, un profeta que preparó el camino para la llegada del Mesías. Voz que clama en el desierto. ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto? Era un hombre, un gran hombre, que venía sin ningún orgullo ni vanagloria a sí mismo. Venía preparando el camino de aquel que decía que era mayor que él no era digno ni siquiera de ponerse los zapatos del que venía por detrás. Qué hermoso. Se estaba anunciando la llegada también del Mesías cuando vino a la tierra para traernos salvación, hermanos. Vino a morir por nuestras vidas. Y gracias que vino el Salvador. Porque hoy podemos decir que somos salvos gracias a su muerte y a su resurrección, al derramamiento de su sangre. Tenemos entrada a la eternidad. Si dejamos que Jesucristo nos limpie de todos nuestros pecados y confiamos que Él es nuestro Salvador, entonces encontraremos la salvación anunciada aquí. Y por tercero, hace referencia cuando el Señor venga en gloria y toda carne le vea. El versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Qué hermoso, hermanos, que va a ser esos tiempos ya, cuando el Señor venga a la tierra, al milenio, ya va a venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya va a ser reconocido como el único Rey. Va a venir en toda su gloria, en toda su hermosura. Va a venir a la tierra, porque nosotros ahora estamos esperando al Mesías que venga a buscarnos en las nubes para irnos a la casa del Padre, a las bodas del Cordero. Pero luego Jesucristo va a venir en toda su gloria y toda carne le va a ver. A esos tres momentos se hace referencia, pero puede haber otro momento, hermanos, y es el momento en que nosotros estamos viviendo ahora en el presente. ¿Cuáles son las palabras de consuelo para nosotros? ¿Cuáles son las palabras que Isaías nos quiere dar hoy a nosotros? Las palabras que vienen del trono del Padre a través de Isaías para nuestros tiempos, porque todas las palabras proféticas también son para nuestros tiempos, queridos hermanos. Dios nos está anunciando a través de su palabra, de su siervo, de su sierva, los profetas, que la venida de su Hijo a buscarnos está pronta. El Señor nos está anunciando cuando el Señor te dice, ve y habla de Isaías 40, te está diciendo que preparemos el camino, que enderecemos la calzada en la soledad. ¿En qué soledad, hermanos? Juan el Bautista estaba en un desierto y ahora la iglesia entera está en soledad. La iglesia del mundo entero está metida en un desierto igual que Juan el Bautista. La iglesia del Señor la ha encerrado. Está metida en las casas, hermanos. Hoy nosotros no podemos salir a las calles, no podemos con libertad predicar el evangelio en las calles, no podemos de casa en casa, no podemos hacer nuestras reuniones en las iglesias. El Señor nos ha metido en un desierto. Allí estaba Juan el Bautista preparándose para la llegada del Mesías. Y hoy nosotros, el Señor también quiere que nos preparemos en esta soledad, en este cautiverio, en este desierto, como tú le quieras llamar. Nos tenemos que preparar, porque pronto los cielos se van a abrir y vamos a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores veniéndonos a buscar, para que vayamos a descansar a la casa del Padre, para que vayamos a celebrar la boda del Cordero. Entonces, en el presente, queridos hermanos, tenemos que saber que la venida del Señor Jesucristo está muy pronta. Que nos preparemos para su venida. No podemos estar como un día cualquiera. No podemos estar como diciendo estamos encerrados por una pandemia. Estamos encerrados porque el Señor quiere que estemos encerrados. Nos preparemos y que a pesar de todo lo que está sucediendo y que va a seguir sucediendo, hermanos, porque esto no termina. Esto es una cadena que ha empezado hace tiempo y que va a continuar, hermano. Pero a pesar de todo esto vamos a ver la gloria de Dios, que viene un avivamiento, queridos hermanos. Porque el versículo 6 al 8 dice así: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Queridos hermanos, antes de ver su gloria, tenemos que reconocer nuestra condición frágil, nuestra condición mortal, nuestra condición perenne y arrepentirnos. Eso es lo que estaba diciendo el profeta Isaías aquí.
Estaba comparando la vida de las personas como las hierbas del campo, que se secan, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Entonces dice, ciertamente como hierba es el pueblo. Pensemos en la naturaleza, vayamos, nos acerquemos, observemos la naturaleza de Dios. Hoy está hermosa, mañana está seca, mañana está muerta. Entonces así le dice el profeta, se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, cuando consideremos nuestra condición frágil, cuando nosotros consideremos que somos mortales, hermanos. Mortales porque somos humanos y todo humano tiene que morir. Y nosotros estamos esperando no ver la muerte. Estamos los hijos de Dios, los que hemos conocido a nuestro Salvador y hemos creído y lo hemos aceptado en nuestras vidas. Estamos esperando algún día irnos con el Señor. Pero no sabemos si el Padre decide llevarnos antes del arrebatamiento. Entonces tenemos que conocer que aunque nosotros estemos bien alimentados, miren el caso de esa jovencita de 16 años, una jovencita de 16 años que dice que nunca se enfermaba, era gimnasta, atlética, le gustaba hacer deportes, todo, se contagió de este virus y murió. Ella quizás nunca pensaba que se iba a morir, menos a los 16 años, con todo el vigor que tiene un joven de 16 años. Dios es Dios, y como una mujer de 97 años pudo salir caminando del hospital, porque Dios quiso darle vida. No podemos nosotros saber, hermanos, qué tan largos son nuestros días acá en la tierra. ¿Cuándo es el fin de nuestros días? No sabemos nosotros. Muchas veces escuché a siervos profetas que el Señor le dijo que los iba a llevar en el arrebatamiento, pero a veces Dios es Dios. Y si tú no cumples la misión que Dios te ha dado acá en la tierra, Dios te puede sacar por misericordia antes que tu vida empiece a declinar y empieces a cometer errores que Dios no permite. Cuando Dios te da una encomienda, la tienes que hacer como Dios te la ha encomendado. Pero muchas veces, algunos por miedo, por vergüenza, por no sufrir la persecución que se sufre a veces por llevar el evangelio verdadero de Dios, muchas veces empiezan a callar las voces, se empiezan a cerrar las voces, se empiezan a predicar otros mensajes que Dios no ha dicho que se predique. Entonces Dios dice, lo voy a sacar porque no está haciendo mi encomienda, no está haciendo la misión que yo le he determinado acá en la tierra, mejor lo saco antes que tenga que ser demasiado tarde. Y a otros el Señor les dice, los voy a sacar para que descansen, porque lo que viene es sobremanera grande, la tribulación que viene es sobremanera grande y no la va a soportar. ¿Y cuántas situaciones? Porque Dios es Dios y Él puede hacer con la vida del hombre como Él quiere. Llegamos al versículo 9 al 10, dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Queridos hermanos, este versículo 9 se los dedico a todos aquellos que critican a los profetas de Dios que son atalayas y trompetas. El otro día estaba escuchando por internet comentario de un video de un profeta que cuando Dios lo toma en el espíritu empieza a hablar fuerte y empieza a hablar con voz de trompeta. Y había un comentarista que decía, estos evangélicos gritones, parece que su costumbre es gritar, no conocen otra forma de predicar que no sea gritando. Entonces Dios te responde a ti, que no conoces la palabra de Dios. Cuando Dios, el Espíritu de Dios, elige a una persona como atalaya, le dice, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. No temas la calumnia, no temas aquellos que dicen de tu vida, ¿quién es este loco evangélico que lo único que sabe hacer es gritar y levantar su voz? No temas. Predicador, evangelista, maestro de la palabra, atalaya, trompeta, si Dios te ha elegido, levanta. Dios te dice, no temas. Témele a Dios y no a los hombres. Los hombres juzgan porque no conocen el fluir y el poder del Espíritu Santo cuando toma a un siervo de Dios.
No conocen el poder del Espíritu Santo, no conocen el fuego, no conocen el poder que levanta, la autoridad que se levanta en un siervo, en una sierva de Dios. Para aquellos que juzgan, para aquellos que no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, son estas palabras. Por eso los siervos y las siervas de Dios, algunos, y no estoy hablando de todo, porque algunos en ira pueden levantar su voz, en la carne pueden enojarse y gritar, pero la persona que es tomada por el poder del Espíritu de Dios es muy claro, es muy palpable. Versículo 10, queridos hermanos. Se habla de una recompensa, se habla de una paga, pero si queremos, hermano, la recompensa que Isaías profetiza en el versículo 10, debemos primero arrepentirnos. ¿Cuál era el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando antes que viniera el Cordero de Dios? Que se hiciera visible, que se manifestara el Cordero de Dios. Juan el Bautista estaba predicando un mensaje de arrepentimiento. Antes que llegara la salvación a la vida de las personas. Arrepentimiento antes de ver su gloria, hermanos. Arrepentimiento. Versículo 11 al 14 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Jehová es nuestro pastor, hermanos. Él nos cuidará. Queridos hermanos, aquí estamos viendo los atributos de Dios: sabiduría, grandeza, majestad y poder. Sus atributos, hermanos, son suficientes para que confiemos en Él, que puede protegernos en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la misma muerte, porque estamos caminando en medio de la muerte. Salimos a la calle, hermanos, y no sabemos si la muerte nos asedia. ¿Cuánta gente han salido sana y han vuelto enfermos y luego han muerto? Estamos caminando en medio de la muerte, estamos caminando en caminos de peligro, pero los atributos de Dios, Dios no necesita una medicina quizás. Dios, Él mismo nos puede salvar de la tribulación. Sí, Dios puede darnos cosas de su propia naturaleza para sanarnos, claro que sí. Para eso la diseñó la naturaleza, para que la naturaleza nos sirviera, para que la naturaleza fuera en muchos casos medicina a nuestros cuerpos. Y si el hombre no quiere dar una vacuna, porque tiene que pasar 2 años, 1 año, hasta ver si da resultado, Dios ya tiene la medicina en el universo puesta. Cosa sencilla, como costaba un pastor el otro día que tenía todos los síntomas del coronavirus y no podía respirar y se podía haber muerto. El Señor le dijo: haz un té de manzanilla y ponle 3 hojitas de limón y te vas a curar. Claro que si escuchamos la voz de Dios, vamos a encontrar sanidad en el nombre de Jesucristo. Los hombres no quieren dar medicina. ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la sabiduría del hombre? Que se han muerto miles de personas y no hay medicina para la cura de esta enfermedad. Dios tiene sabiduría, tiene grandeza, tiene majestad y tiene poder para que nosotros caminemos en medio de Él. Ha sido de su mano, porque Él es nuestro buen pastor y nos va a llevar a pastos delicados donde podemos comer tranquilamente, porque es pasto fértil.
que nos va a alimentar, nos va a sostener, nos va a guardar, nos va a alentar en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo del cautiverio, en el tiempo del desierto, en el tiempo de la soledad, en el tiempo de lo que queramos acá en la tierra. Él es nuestro pastor y tiene atributos divinos suficientes para sostener a su iglesia. Versículo 15 al 17. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Miren cómo las considera las naciones que se creen poderosas, naciones que se creen dueñas de los mares, dueños de los territorios, dueños de la creación de Dios, los seres humanos. Así son estimadas las naciones, como gota de agua, como menudo polvo, dice, en las balanzas. Es que Dios está pasando balanza, hermano. A las naciones las está pesando, hermanos. No nos creamos grandes, porque Dios sabe ante sus ojos cómo somos. Dice, he aquí que hace desaparecer islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Miren cómo sigue, hermanos, como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, que se creen las naciones, Dios las considera como nada. Menos, dice, menos que el polvo de la tierra. Y si Él quiere, dice, hace desaparecer las islas como el polvo. Ese es el Dios en quien yo creo. Un Dios que puede en un día hacer desaparecer toda una isla, hermanos. Y como nada a todas las naciones, si Dios quiere en un día desintegra el universo que creó Él. No es el hombre el que sostiene las naciones con su poderío, con su armamento, no. Dios los deja que avancen en sus designios, en sus pensamientos, en su maldad, porque después viene el juicio. Y Dios tiene que pesar todo designio y pensamiento del hombre para poder recompensar a cada uno según haya hecho en la tierra. Todas las naciones están bajo su control. No es un líder el que controla las naciones. Están equivocados los que han puesto su confianza en los líderes. Dios pone y Dios saca. Y si hoy te has engrandecido, mañana puedes ser nadie sobre la tierra. Y si hoy eres nadie, Dios te puede poner arriba, como lo hizo con José. Era un esclavo y lo puso como gobernador de toda una nación. Pero también a Nabucodonosor lo volvió una bestia del campo. Y cuando Dios quiso, lo volvió al raciocinio y le volvió a sus atributos normales. Versículo 18 al 25. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Cuidado aquellos que se creen poderosos. Cuidado,
Cuidado, porque Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Como si dice, versículo 24, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Ningún grande, hermanos, en la tierra puede asemejarse a Él, porque Él los puede convertir en nada, como dice el versículo 23. Por eso hay muchos que se han convertido, se han enseñoreado ellos mismos. Y Dios dice que los puede arrancar como si no tuvieran raíz. Y los puede transformar en hojarasca. ¿Qué pasa con las naciones? ¿Qué pasa con los grandes de la tierra? ¿Cómo están hoy los grandes? ¿Cómo están las grandes empresas? Muchas que se han creído dueños del oro y de la plata. Dios puede levantar a un simple hombre, a una simple mujer, y Dios puede derribar a un grande de la tierra. Ese es nuestro Dios. No hay palo que se asemeje, no hay bronce, no hay metal que pueda compararlo a un Dios vivo, a un Dios que hace desaparecer islas y naciones, a grandes y poderosos de la tierra. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí le está recordando quién es el creador. Levanta tu mirada hacia arriba, le dice, levanta y mira. ¿Podemos contar las estrellas del cielo? ¿Podemos abajo en la tierra contar la arena que está en el mar? Es nuestro Elohim, el creador del cielo y de la tierra. Y a veces los hombres se enseñorean de sí mismos y se creen creador, dueños de la tierra. Versículo 27 y 28. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los hombres, los que han creado cosas, hay un momento en la vida que se cansan, hay horas del día que se cansan, porque es la carne que se debilita, pero nuestro Dios no se cansa, no se debilita, no hay quien lo alcance a su entendimiento, dice. Los sabios corren para aplastarse entre ellos, para destruirse. Una persona que ha descubierto algo que puede solucionar una pandemia, que puede sanar una enfermedad, controlar un virus, la hacen desaparecer. Pero a Dios no lo pueden hacer desaparecer, ni a su conocimiento, ni a su entendimiento. No hay quien lo alcance. ¿Por qué dices, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. ¿Pasó mi juicio? Hermano, no podemos escondernos de Dios. Construye los búnker que quieras construir. Escóndete debajo de la tierra, kilómetros y kilómetros debajo de la tierra. Ahí Dios te va a mandar juicio. ¿De quién te quieres esconder? De los hombres podrás hacerlos, pero nunca te vas a poder esconder de Dios, ni de sus juicios tampoco.
me escondo para que no me toque el virus, me escondo por este terremoto, me escondo por este ciclón que viene, me escondo por esto y por aquello, pero Dios va a mandar su ángel de la muerte a los búnker, Dios va a mandar su ángel de la muerte debajo de la tierra y de ahí te va a mandar la muerte, ahí le vas a encontrar en tu lugar de refugio, porque no te puedes esconder de Dios. Dios está en todo lugar. Sus ojos miran debajo de la tierra, debajo de las aguas, por encima de las aguas, en las montañas, en los desiertos, en todo lado. Los ojos de Dios están mirando a cada uno. Versículo 29 al 30. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Él, y solo Él, nos puede aliviar la carga, querido hermano. ¿Cuál es tu carga tan grande que ya no puedes seguir más? Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No podemos llevar la carga. Esta vida no nos va a dar más cosas que aflicción y cargas, porque el cielo es el descanso eterno. Las moradas del Padre son las moradas de descanso. Estamos en la tierra para pelear la buena batalla. Estamos en la tierra para cansarnos por la causa de Cristo, para ser afligidos por Cristo, para ser avergonzados por la causa de Cristo, para ser vituperados. Dios está mirando nuestras vidas y te dice: esa carga es muy grande, échala sobre mí. El versículo 31 dice: pero, dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová no serán abatidos con la tribulación que viene, hermanos, y la que está en la tierra, en el presente. ¿Estamos esperando en Jehová? ¿Estamos esperando que se manifieste la gloria de Jehová? ¿Estamos esperando que el Señor venga con su brazo, con poder, y su brazo señoreador, y con su recompensa y su paga delante de su rostro? Hay muchos que no le han creído a Dios, y hay muchos que no le van a creer a Dios. Muchos hoy están blasfemando el nombre de Dios. Muchos están diciendo: Dios no existe, un Dios de amor no puede hacer lo que está haciendo, no puede permitir lo que está sucediendo. Dios está pesando los corazones, está pasando balanza a las naciones. Pero los que esperan en Jehová, dice, no serán abatidos en estas pequeñas tribulaciones que tienen un peso eterno de gloria, a los que saben esperar en el Dios de nuestra salvación. Queridos hermanos, les dejo las palabras de Isaías al principio: consolaos, consolaos, pueblo mío. Dice vuestro Dios, dice nuestro Dios, que nos consolemos. ¿Estamos en cautiverio? Estamos. ¿Estamos en desierto? Estamos. ¿Estamos aislados? Estamos. Pero en medio de ese desierto, el Señor dice: vengo con recompensa. Ahora estoy pesando. Ahora no vas a ver recompensa. Ahora estoy pesando las naciones, las estoy pesando. Cuando mi balanza haya dictaminado el peso de cada uno, entonces mi iglesia se va a regocijar en mí. Mi iglesia va a creer en mí. Va a saber que no ha sido en vano esperar. Mi iglesia va a saber que Dios es justo y galardonador de todos los que le esperan. Queridos hermanos, no sé qué tribulación estarás pasando. Quizás el luto ha llegado a tu vida, quizás la tristeza, la desilusión, has perdido el trabajo. No te desalientes,
Dios es tu pastor, no te va a desamparar. Busca de Dios, reconcíliate con Dios, arrepiéntete. Dile al Señor, dame un corazón nuevo, Señor, porque el que tengo no sirve. Este corazón no sirve, Señor, cámbialo. Quiero pensar de una forma distinta, quiero sentir de una forma distinta, quiero actuar de una forma distinta y quiero esperar en ti, al Dios de mi salvación, porque los que esperan en Jehová, esos tendrán nueva fuerza, esos se levantarán como las águilas, esos correrán y no se cansarán, esos caminarán y no se fatigarán. Que Dios los bendiga, hermanos, consolaos, consolaos.